La mañana, pero esta última hora es la hora del despertador. Es la hora de tomar conciencia de lo que vale Venezuela, no solo para los venezolanos. Recuerden que lo que pase en Venezuela nos afecta a todos. Y nadie mejor que Noel Alejandro Leal para explicarnos, ¿no? Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, profe, a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, esta semana, precisamente el jueves pasado, el Parlamento chavista aceptó las renuncias de 8 rectores principales y suplentes del CNE, pero 2 rectores principales y suplentes de oposición no renunciaron. Entonces se nombra un comité preliminar de 11 diputados que van a conformar el nuevo CNE. Hasta ahí yo venía muy preocupada. Pero cuando me enteré que Cilia Flores, la primera trabajadora, la primera obrera, la primera dama, bueno, no sé, ella, forma parte de los diputados, ahí me tranquilicé. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. La primera combatiente. Bueno, eso me faltó. Cilia entra junto con otra serie de diputados, un reciclaje constante del chavismo a generar un comité de postulaciones para los nuevos rectores del CNE. El capítulo hasta ahora es que renunciaron los chavistas. Lo más seguro es que renuncien también los otros dos, decir que no son chavistas. ¿Los vegetarianos? Bueno, sí, no, decir que no son chavistas es como, sí, bueno, vamos a decir que van a renunciar los otros que no están inscritos en el PSV. Y eso dentro de un marco de reformas y tal cosa. El asunto es que nada de eso de verdad estaba en la agenda, no estaba como visto como próximo esos cambios a nivel de directiva en el CNE. Pero ¿por qué son? Y es ahí a donde podemos retrotraernos a algo que comentamos en febrero, pero ya la semana pasada lo pusimos más claro y hoy ya hay que ponerle todos los números. La realidad es que no cuenta la oposición, y eso le perjudica muchísimo al gobierno, con público, con bulto para llenar las primarias. Las encuestas que ellos han ido haciendo con respecto a los candidatos igual no tienen la más mínima importancia. La encuesta que sí les está pesando es: ¿usted va a participar en las primarias? La respuesta es no. Entonces, la respuesta no ganó un espacio demasiado grande. Ellos manejan esa información, el gobierno maneja esa información, aquí todo se trabaja perfecto, en un vals perfectamente coordinado. Entonces sería muy malo para el gobierno que las primarias sean un fracaso. Porque al no haber público electoral, ellos saben que ni siquiera si no pueden controlar ese bulto para ese momento, para irle dando sazón a las elecciones, el gobierno tiene que hacer algo, porque saben que las elecciones presidenciales finales serían un gran fracaso. El gobierno está consciente que tienen las elecciones para el 2024, es decir, algo podrán ir generando para el 2024 para atraer de nuevo el público al mercado electoral, más allá de que las primarias no puedan realizarse precisamente por la falta de bulto, por la falta de gente. Ahora, la decisión de lo que está haciendo el Comité Nacional de Primarias, esto es muy bueno para poder explicar lo asqueroso de todo este tipo de situaciones. El Comité Nacional de Primarias, recordamos que no existe ley, no hay nada que obligue a la oposición a recurrir a los mecanismos del CNE para hacer sus elecciones internas. En Venezuela eso no tiene ningún tipo de ley, eso simplemente no existe. Pero ya en el 2011 se hicieron para las primarias de aquel momento, donde participaron igual Manuel Rosales, María Corina, Capriles, Leopoldo, es más o menos el mismo elenco, ¿no? Y en aquel momento cada uno de los candidatos reunió dinero y le hicieron un cheque al CNE para que el CNE les hiciera sus primarias. En esta oportunidad, por supuesto, desde el principio se hablaba sobre no tiene por qué estar el CNE,
pero la comisión de primarias se encargó de establecer los lazos directos con el CNE. Y todo iba marcando dentro del espacio de las decisiones del CNE con respecto a las elecciones primarias de la oposición. Explicábamos las discusiones internas que iba a haber, como María Corina decía una cosa y después dice, no, igualito, bueno, como sea, se participa. Todo esa cadena de situaciones. Pero también dijimos, claro, la semana pasada, que lo que va a brillar es el consenso al final. ¿Por qué? Porque hacer unas primarias en esta situación es un asunto realmente delicado sin la participación de la gente. La comisión de primarias y el gobierno, buscando que pueda haber algo que estimule a la participación, declaran hoy que sí, que vamos a intentar hacer las primarias de una manera autogestionada. Es decir, como debería de ser desde el principio, sin el CNE. Pero el asunto es que está tomando ya la decisión de ponerse a trabajar en eso, faltando 3-4 meses para las supuestas primarias. Con eso buscan que la gente que estaba negada a participar con el CNE, ver si pueden estimularla. Mañana comenzará una serie de encuestas flash donde le pregunten a la gente, mira, en unas primarias sin CNE participarías, esperando ver si ese número les cuadra y poder decidir, vamos a realizar las primarias. Hoy hasta uno de los miembros de la comisión de primarias renuncia, indicando la necesidad de que tiene que haber otro mecanismo para la elección del candidato presidencial. Es decir, no existe otro, sino lo que es el consenso. El consenso, por supuesto, daría el espacio o a Manuel Rosales o a Capriles, lo cual le daría la oportunidad a María Corina de seguirse lanzando sola, si igualito lo iba a hacer, si perdiera la primaria o no. Le da la oportunidad a el Conde del Guácharo de realizar el show un poco más extenso, y decir, oye, no consolidamos y punto, y se va de nuevo a lo suyo. Le da la oportunidad a todos los candidatos de un poquito más de espacio de publicidad dentro del concepto de que se puedan realizar las primarias de una manera autogestionada. Si se llega al consenso, ya dijimos cuál va a ser la realidad de las candidaturas que ofrezca la MUT. Y al final, la gente que pueda decir, que bueno, ahora sí voy a participar en las primarias porque no va a haber el CNE, es válido recordarles que las presidenciales son con el CNE, que lo que puede hacer unas presidenciales y convertirlas en una gran mega elección y empezar a inventar que vamos a aprovechar de una vez a meter gobernadores y alcaldes otra vez, pues, eso es algo aquí totalmente común, perfectamente lo pueden volver a hacer. Piénsenlo, porque el juego de primarias o no primarias con CNE, lo cierto es que al final se va simplemente a una elección con el CNE para legitimar a la tiranía, para usarlo a usted para legitimar la tiranía. Por eso es que cuando hoy la gente rechaza la idea de participar en las primarias con CNE, debería de terminar de entender que la idea es participar en cualquier elección, porque en tiranía simplemente no se vota, en tiranía se legitima la tiranía al haber cualquier intento de juego democrático, el cual es irreal, igual que nunca ha habido posibilidad de salida legislativa o judicial. Por supuesto, la electoral es nula, pero la electoral la necesita el gobierno estimular constantemente para poder decir que existe democracia. Claro, estaba viendo que el señor Capriles manifestó apoyo a las decisiones tomadas por la Comisión Nacional de Primarias ante la imposibilidad de continuar dilatando el proceso y reconoció los esfuerzos para la logística, porque Maduro, en su obsesión por mantenerse en el poder, desde el primer día lo que está buscando es implosionar el proceso de primaria. Por su parte, doña María Corina calificó el anuncio como importante e histórico y aseguró que el país hablará claro y firme. ¿Esta es la misma que decía en las otras elecciones que no había que votar? Sí, bueno, las elecciones del 2018 lo dijeron todos, porque el CNE simplemente es una casa de trucos. Es decir, todos han repetido lo mismo cada uno de los momentos en que sopla, pero en el caso particular de ella, para donde sopla, esto es impresionante. Sí, pero quiero que me aclares algo, porque te pregunté eso, porque esta señora María Corina
dice que la participación del organismo electoral representa un riesgo para la identidad de los participantes. Mi pregunta viene ahora. Se hace autogestionada la elección primaria, pero ¿no va a haber riesgo para los participantes en la elección en serio? Bueno, lo debería haber, porque el voto es secreto, tú sabes, ¿no? Pero va a ser el CNE también, si acá es un riesgo en las elecciones generales, ¿que la van a autogestionar también? Bueno, fíjate, vamos a vivir la fantasía como quiere la gente comerse la mentira. Si se hace unas elecciones autogestionadas, una primaria autogestionada, supuestamente lo que va a participar allí es solo opositores. Es decir, solo el votante opositor, y entonces por eso tienen miedo de que la data de esos participantes la sepa el CNE, porque esos son opositores. Ah, claro. En cambio, pero en el unas CNE elecciones, no va a saber después en las elecciones generales, no va a saber nada porque es todo secreto y transparente. todo es secreto y transparente. Es decir, aquella cosa que se vivió con el Maíz Santa, no, eso es mentira. Eso no sucedió en este país, eso no sucedió. El informe que se redactó en el año 2006, emanado por Súmate, enviado al Parlamento Europeo, utilizando de emisario al que era al cardenal, un cardenal que teníamos en aquel tiempo, fue el emisario del documento debido a la envergadura de lo que se estaba diciendo allí. En ese documento se dejaba claro que no existía el secreto del voto en Venezuela, que al pasar la cartahuella y después votar en la máquina, por supuesto que se podía rastrear. Pero no importa, igualito todos los demás en ese mismo año, para esas mismas elecciones, todos mintieron de manera descarada y dijeron, sí, se puede participar. Se hace un scramble electrónico, el cual mezcla y revuelve todos esos datos, y es imposible que se sepa con la cartahuella por quién votó cada quien. Imagínate lo que le dicen a este país. Entonces, todo el mundo va sumándose en una fantasía, en una fantasía que no tiene sentido, de verdad, porque es realmente vergonzoso que a estas alturas estemos creyendo que algo que pueda hacer el CNE tenga algo de transparencia, o la peor de las fantasías es creer que algo que haga esa oposición no va a facilitarle el camino al gobierno. Entonces, como sociedad, esa sociedad que pone hoy a temblar al gobierno, y por eso es que el gobierno hace esto, por eso es que se hace toda esta renuncia de CNE y se va haciendo todas estas cosas para poder buscar alternativas para que no existan primarias. No porque en las primarias algún candidato pueda cambiar el libreto, no. El asunto es que el libreto se puede echar a perder porque la gente no va a ir a las primarias. Y eso es lo que de verdad les preocupó a todos. Y por eso el show. Por eso estos fuegos artificiales que vamos a ver durante estos últimos meses. Que si no hay fondos para la recolección para poder hacer las primarias autogestionadas, que se está reuniendo, que internacionalmente hay que salir una comisión a buscar dinero, que si la logística no se pueden utilizar las escuelas, el gobierno lo va a prohibir. Y empezará ese tipo de discusiones para al final simplemente no hacerlas. O si se hacen, las mismas, al ser autogestionadas, pero con fondos generados a través del esfuerzo, con las uñas, se hace nada más en muy pocos lugares. Y entonces se toma nada más como un marco referencial para que no se diga que no hubo participación. Es simplemente uno de los tantos libretos para poder seguir manteniendo el país sumido en la mentira electoral, en la fantasía de que en una tiranía se respeta de manera alguna la voluntad popular. Noel, ¿cuántos venezolanos hay en el exterior? Más o menos. Más o menos. Vamos a tomar los números de la Organización de las Naciones Unidas, que en los cuales, en lo particular, no los creo, pues, porque la realidad es superior. Pero ya la Organización de las Naciones Unidas admite que más de 8 millones de venezolanos han emigrado. No me cierra. Ajá, sigue sacando tus cuenticas. ¿Verdad que esos números no cuadran? No me cierra porque 20.000 venezolanos al exterior se anotaron para participar en las primarias. Ahí está. El número es ridículo. ¿Y por qué no me suena? No sé si... No.
El número es ridículo. Y ellos lo presentaron y hasta lo celebran. Pues no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Entonces, el número es ridículo porcentualmente y ese es el número que muestra el miedo. ¿Por qué? Porque saben que no va a haber participación. Si no hay participación, hay que sabotearlas. Si no hay participación, simplemente no puede haber el simulacro de primarias. No puede existir el chiste. Tenemos que ir rápidamente hacia el consenso. Entonces, hay que estar muy, muy claro de que así trabajan. Esto es quizá una de las muestras más importantes del nivel de coordinación que tiene el gobierno y la oposición. Porque al tener la oposición el fracaso evidente encima de la no participación de la gente en el show de las primarias, el gobierno facilita generando un supuesto caos. Entran los fuegos artificiales porque el gobierno saca a los rectores del CNE. Y ahí está, parte del show, todo eso, para que se genere esta discusión de que el gobierno está saboteando el camino de las primarias. Y como no podía ser menos, Juanita, no sé el apellido, pero me suena a Gobertos, directora para la División de las Américas de Human Rights Watch, era la frutillita que faltaba, dijo que el gobierno lleva a cabo una peligrosísima jugada para controlar el CNE y alertó que la decisión podría permitir a Maduro cooptar la institución. No me había dado cuenta. Fascinante, esa mujer es de verdad increíble. Bueno, esa es la comunidad internacional que ciertos sectores de mi país creen que ayuden a... Qué vergüenza. Sí, ayuda a seguir legitimando al señor este. Ayuda a seguir legitimando al chavismo a paso de vencedores. Es que es algo realmente asqueroso, Jenny, en tantos sentidos, ¿no? Cuando te encuentras todavía a los degeneradores de opinión de Venezuela prestándole sus tribunas a este show barato, cuando esa cantidad de nulidades encumbradas de nuestro país siguen generando el espacio de que no, la ruta democrática, de que el espacio para el desarrollo de la voluntad de los pueblos tiene que ser respetado bajo usted. Y entonces tú te pones a pensar hasta cuándo la sociedad se cala no solo el engaño, sino el daño. Porque todo lo que hace esta estructura que miente de manera descarada genera un daño profundo, el daño que va consolidando la vestimenta democrática del chavismo. Y por eso es que es tan importante que como sociedad terminemos de entender que eso es lo que tenemos que dejar atrás. No solo es el elenco tradicional, no solo son los payasos del circo, son los tramoyistas, son los que manejan las luces, son los que hacen que el show pueda continuar. Y es donde el país tiene que enfrentar ese divorcio más duro. Porque todos los que han sido estos degeneradores de opinión, estos grandes referentes sociales, comunicacionales para el país, simplemente han hecho posible el daño. Nada más han prestado sus tribunas para adormecer a la sociedad, para que la sociedad se pierda y se enquiste, se funda en la mentira. Y por eso es que se hace tan difícil el despertar. Porque el despertar no es solo entender que esa estructura política, estos 4 o 5 nombres están haciendo esto y no vale la pena ir por ellos a las primarias. El despertar ni siquiera se basa en entender ya de manera formal que no existe ningún tipo de vía democrática para extirpar una tiranía. No, el despertar general está en el entendimiento ideológico del problema y comprender cuál es la vocería, la idea, la estructura de pe a pa que ha hecho posible que esto se haya consolidado. Es muy importante siempre entender todo este tipo de fenómenos como un hecho ideológico y cómo darle una respuesta ideológica para poder recuperar el mañana. Eso es fundamental comprenderlo. Si no se entienden ese tipo de realidades, no hay mañana, simplemente no lo hay. Y cuando un país como Venezuela, que tiene este proceso a máxima revolución, todavía no quiere entender la carga ideológica de lo que está sucediendo, intenta comprender lo que están viviendo otros países y todavía no logra comprender la orquestación internacional de este tipo de procesos, cuando podemos ver hoy que para mí es realmente difícil, es doloroso, y creo que para ti tiene que serlo más estando allá, poder hablar
eso que uno respetaba, que era el marco del Estado de Derecho de los Estados Unidos y el equilibrio de poderes, la independencia del Poder Judicial frente a la, al legislativo y al presidencial, ver cómo se corroe y no entender que eso tiene un fondo ideológico, que tiene una acción decidida, que está ahí amarrado, es muy necio no comprenderlo. Y es muy necio, duele. Sí, duele, exacto. Y es muy necio no solo no comprenderlo frente a la realidad, sino negar el hecho cuando se anuncia. Nosotros discutimos muchísimo el caso de Alex Saab. Y sí, yo explicaba en ese momento de manera clara que no iba a tener ningún tipo de importancia si Saab era extraditado y el gobierno no era el de la presidencia Trump. Y yo recibí mucho reclamo en ese momento porque me decían, no, mira, en los Estados Unidos hay separación de poderes. No, yo en ese momento lo explicaba de manera clara. ¿Por qué? Porque uno entiende cómo trabaja el proceso revolucionario. Uno sabe hasta dónde ya venía socavado el sistema. Y hoy cuando vemos todas estas acusaciones desmedidas hacia el presidente Trump, el uso de las agencias federales en esta persecución, el uso del Departamento de Justicia en esta situación de una manera increíblemente descarada, ¿dónde está la novedad? La única novedad está en la no aceptación de la sociedad de lo que está sucediendo. Porque si se podía anunciar en un caso tan chiquito con respecto a un país como Venezuela, y uno explicaba las implicaciones globales del caso, pero ese era el ejemplo, para poder entender de manera sencilla hasta dónde el daño se va haciendo profundo. Entonces, ¿qué queda para nuestros países? ¿Qué queda para un país como Venezuela, donde el proceso revolucionario simplemente acabó con el Estado de Derecho en 1999 con el proceso constituyente? ¿Qué queda para una sociedad que no puede entender eso, cuando está incapaz de entender eso, y estás viendo lo que está sucediendo en el país que era referencia? El quiebre en la lógica de nuestra sociedad se está haciendo increíblemente profundo, y es cada vez más profundo debido a que esos degeneradores de opinión no están diciéndole a los países, a sus sociedades, nada cercano a la verdad. Todos estos grandes medios, todos estos referentes públicos no están hablándole a los países, a sus ciudadanos, con un mínimo de respeto, porque no es ni siquiera ya el asunto de transmitir la información de manera correcta o generar una opinión de manera correcta. Es que no hay nada de respeto. Mienten de manera descarada y con eso se va consolidando el desastre que estamos viviendo. Cada vez más Occidente está debilitado y lo que se advertía que sucedía desde Venezuela ya simplemente se ha olvidado. Simplemente no es el caso. Más bien el caso se trata en seguir vistiendo de democracia esta desgracia. No, vi una noticia en un diario de mi país que dice que la Clooney Foundation for Justice hizo una presentación tras recabar testimonios de más de 100 personas. Esto fue en Infobae, que ustedes no pueden verlo allí. ¿No? Brindó Amnistía Internacional exigió que se dé lugar al pedido. ¿Qué pide esta gente? Dice que presentamos en la justicia argentina una denuncia por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Por motivos de seguridad no podemos dar datos de los casos concretos, pero denunciamos una situación de sistematicidad. En Argentina, hoy. Al menos, Jenny. Al menos, aunque sea hoy. Al menos. Y en Argentina. Es algo importante entendiendo la realidad política argentina. Es importante recordar eso de lo que es el chavismo. Que ese proceso sistematizado de persecución no es ni siquiera de como lo coloca la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, donde dice que desde el 2014 hay crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El chavismo llegó haciendo lo mismo que ha hecho durante todo este tiempo. El chavismo desde el inicio persigue, secuestra, tortura y mata. Es parte de su acción de gobierno.
es, y también decir que no iba a hacer eso es simplemente no entender cómo funciona un proceso revolucionario. Por eso es que cuando uno se oponía al chavismo en los 90, uno explicaba, tú vas a entrar en un proceso de esto, es un proceso que tiene un carácter comunista. Yo llegué al punto de explicar, es un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, porque me puse a entender de verdad qué es lo que era y hacia dónde íbamos. Entonces, cuando nosotros no queremos entender la construcción, los cimientos de hacia dónde se llevan a través de políticas, de acciones, del material, de lo que está hecho, lo que se está presentando, llegamos a los absurdos de lo que sucede en Colombia. Colombia es el colmo de la irresponsabilidad, porque eso sí ya rompió todos los récords. El caso de que Colombia haya llevado a la presidencia a Petro es el colmo del insulto a la sociedad. Es una cosa, y como sociedad, la sociedad que votó por Petro, es el colmo del insulto a su país. Es simplemente querer la destrucción de un país. Cuando nosotros hablamos de lo que es el Foro de Sao Paulo y decimos que el Foro de Sao Paulo es la unión de movimientos de izquierda y formalmente con el narcoterrorismo, y explicamos su nacimiento en 1989, explicamos qué fue lo que se buscó, que buscaba Fidel, que buscaba Lula. Cada uno de esos puntos ya ha sido comentados en diversas oportunidades. Y cuando tú pones al lado de esa realidad la foto de Petro, y tú ves que el tipo viene del M-19, y tú ves que el tipo fue el que participó en la toma del Palacio de Justicia de Colombia, que esa toma del Palacio de Justicia fue planificada y técnicamente financiada y ordenada por Pablo Escobar. Si no se quiere entender ese tipo de realidades y se llega al hecho de ponerlo en la presidencia de la República, todo lo que está sucediendo en Colombia simplemente se sabe que iba a suceder. Todo lo que sucederá, porque yo dudo mucho que se pueda desplazar a Petro en lo inmediato si no se toma en serio lo que está sucediendo, y si no se desplaza en lo inmediato, lo que sucederá también es muy fácil de comprender. Es un proceso revolucionario. Es un proceso revolucionario para la transformación socialista de Colombia. Es un proceso revolucionario que va penetrando. Decir que va penetrando es un error. En el caso colombiano es un gran error, que ya penetró al Estado en todos sus poderes hace tiempo y que simplemente está haciendo la toma final. Y eso es muy importante decirlo de manera clara, porque cuando una sociedad llega a ese nivel increíble de responsabilidad de llevar a algo como Petro a la presidencia de un país, el problema es muy, muy grave. Porque la sociedad en uniforme, que es la que pudiese responder a ese tipo de realidades, tiene ese freno terrible de ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dar un golpe de Estado? ¿Qué vas a hacer con el golpe de Estado? ¿Vas a imponer una dictadura? Y cuando no lo hacen, se llega a lo que es Venezuela hoy. Cuando no lo hacen... ¿Perdona? No, te escucho. Cuando no lo hacen, se llega a lo que es Venezuela hoy. Y ese es el resultado que estamos viviendo. Y el resultado de lo que se ve en Colombia es esa responsabilidad increíble como sociedad, que como cualquier sociedad tiene que oír a un liderazgo, tiene que oír a sus figuras, a sus comunicadores. Y sus comunicadores no estaban diciendo la verdad. Mentían de manera descarada, vestían de democracia un criminal. Resultado, esto. El desastre que está viviendo Colombia no es nada para lo que les viene. Nada. Y eso es terrible tener que decirlo de esa manera. Y duele más porque es que era tan evidente, mucho más evidente aún de lo que nosotros nos sucedió con Chávez. Entonces, el problema es muy, muy grande. Te decía que Petro esta semana estuvo en Alemania y el jueves pasado habló sobre la emergencia climática y explicó que el futuro del mundo será algo tan inimaginable que ni una mejor película de ciencia ficción pudo representar, y pidió cambiar el mundo. Dice,
A mí me quieren tumbar del gobierno porque digo estas cosas, pero veo que es importantísimo. Me parece que está equivocado, ¿no es por eso? No, por eso. Ellos presentan algo para poder ir avanzando hacia donde buscan, ¿no? Petro está generando el caos, igual que Chávez después admitió, yo generé la crisis de abril. Bueno, Petro está generando el caos temprano para poder seguir avanzando en lo que busca su proceso revolucionario. La gente que no termina de entender el peso, el costo de los esquemas ideológicos, hoy también se sorprende ante unas declaraciones de Petro en Alemania donde dice lo terrible que fue que se terminara el muro de Berlín. Entonces, En alemán. exacto, es increíble. Es increíble pensar que cosas así estén de presidentes de un país. El asunto es cómo se pudo evitar. Fácil, entendiendo el costo ideológico de las acciones, entendiendo el valor del voto, entendiendo la responsabilidad que tienes tú como individuo por tener un país que funcione. Pero no, eso se rompió en nuestras sociedades, simplemente se rompió. Llegamos hasta la sociedad de los Estados Unidos donde te encuentras gente, no, yo no puedo votar por Trump porque es antipático. Ah, es antipático. ¿Estás viendo lo que está haciendo la administración Biden? ¿No Sí, estás pero asustado? simpático. Exacto, simpático. Vamos a meter todo el desfile LGTB en la Casa Blanca. Vamos a matar toda institucionalidad. Qué bueno, eso es muy bueno. Eso es un gran problema que tenemos como sociedad. Sociedad que no valora lo que es correcto. Sociedad que no busca hacer lo correcto. Entonces, estamos en un caos increíble y tiene que ver con esa gran dirigencia que en mi país siempre señalo que hay que poner a un lado y dejarla atrás, porque es lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí. Pero también afuera se está viviendo un grandísimo quiebre, un quiebre total. Y esos quiebres, cuando no llevan un proceso de recomposición ideológica contraria a la que se está imponiendo, generan dispersión. Dispersiones que pueden ser realmente peligrosas, dispersiones que llevan a enfrentamientos sociales, hasta enfrentamientos fratricidas. Entonces, es momento de hablar cada vez con más seriedad a la sociedad, de hacer que la sociedad de alguna u otra manera reaccione, porque ese nivel increíble de irresponsabilidad, ese seguir un discurso que simplemente entierra países, tiene que terminar, porque simplemente estamos perdiendo absolutamente todo. ¿Cómo podés hacer entenderle a gente que recibió bien a don Ebrahim Raisi? Esa es otra parte de la historia, y volvemos a lo del proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Irán en Latinoamérica, Irán en Venezuela. La llegada del presidente de Irán a Venezuela no tiene nada nuevo. Hay mucha gente que se asusta, parece que se le hubiese olvidado de que Ahmadinejad técnicamente vivía aquí. Ya vino cualquier cantidad de veces. Y Ahmadinejad es 3 veces más belicoso de lo que es este personaje actual. Y antes de Ahmadinejad había venido Hatami. Y bueno, esta relación del proceso es una constante. Esta vez esta visita también acompaña con visitas a Nicaragua y a Cuba, porque no son la misma cosa. No es la misma cosa, la revolución es una sola. Ese proceso de revolución, el componente fundamentalista islámico en el proceso revolucionario, como lo describí en el 98, cada vez toma más cuerpo, se hace más evidente y tiene ese gran reflejo global. Cuando nosotros estamos colocando hoy, no solo en el espacio regional, a Venezuela, Nicaragua y Cuba, y le ponemos este ingrediente de la visita iraní, cuando entendemos ese eje compuesto por Rusia, China, Irán, cuando entendemos la dimensión de crecimiento de lo que significan los BRICS, cuando entendemos el grupo de cooperación de Shanghái, cuando comprendemos
la increíble debilidad que está viviendo Occidente, uno entiende el vuelco próximo hacia donde vamos. Esa maravilla con la cual todos mienten de decir que vamos a un mundo multipolar es no querer entender cuál es la realidad del mundo que podemos llegar. Por eso es que siempre hablábamos de cuando los Estados Unidos impuso en el mundo The Way of Life y ahora nos van a imponer The Way of Rule, una manera de gobernar. Y entonces esa manera de gobernar es contraria totalmente a cómo hemos vivido y desarrollado en Occidente. Porque esa oportunidad, ese no querer entender que lo que nos quieren vender simplemente no es nuestra manera de vivir, es negarlo, quererlo ver siempre estrictamente desde el punto de vista mercantil cuando se refieren a China, quererlo ver bajo el discurso de diseñador de Putin cuando queremos entender la parte del respeto a la familia y al individuo. Entender qué es eso, discurso de diseñador, que hay una lógica natural que Occidente abandonó y que esa lógica sembró todo este episodio terrible. Episodio terrible que también, volviendo a la discusión de los asuntos de Venezuela y Nicaragua, tenemos que entrar en la discusión del problema del abandono del dólar. Como hemos hablado en esta guerra multidimensional contra Occidente, el ataque al dólar es frontal. ¿Ya? Y entre los distintos intentos que busca Latinoamérica que busca el Foro de Sao Paulo para poder generar algo de esto, está Lula intentando promover una moneda latinoamericana, pero eso no le gusta mucho a China. China quiere de una vez pasar a que exista una moneda digital que esté dentro del marco del eje BRICS, dentro del marco del eje de uso de esta gran oportunidad que ha dado sacar a Rusia del SWIFT, de abrir toda una serie de plataformas de interconexión aparte y darle cuerpo a una moneda digital para ese gran intercambio de este eje de países. Sí, hoy, pero tú sabes que todo esto hay que verlo en todas las escalas, ¿no? Cuando tú vas hoy a un supermercado y ves a una persona mayor, ya con dificultades naturales, que está con poco dinero, y se enfrenta a los precios en un supermercado en Venezuela, donde unos precios están en dólares, unos precios están en bolívares, donde cuando llega a la caja no sabe cómo completar su pago porque quizá consiguió de que algún familiar le diese algo de dólares en efectivo y tiene él que completar con su tarjetita de débito con algo de bolívares, y tú les estás viendo las caras y tú ves la desesperación, ¿no? Porque no logran comprender qué es lo que están haciendo. Se sienten todo el tiempo estafados, robados, porque no saben, no pueden comprender los cambios que les intentan explicar en las cajeras, en los negocios. Sumemos a eso que el asunto ya no es dólar. El asunto es yuanes, el nuevo yuan digital. Sumemos a eso de que entramos a un intercambio de una nueva moneda especial que se basa en el valor de cómo está el rublo, el yuan y la rupia, para sacar el contexto de cómo eso se equipara a los bolívares nacionales y cómo la gente va a poder pagar o hacer algo después de que nos desdolarizamos. Ya el dólar no existe. El nivel de locura de esta gente va de la mano de un increíble nivel de maldad impresionante, porque vas haciendo a una sociedad que está hoy golpeada, que está indefensa, la vas descartando socialmente, porque simplemente esa sociedad no va a tener cómo reaccionar, simplemente se va perdiendo, se va aislando, y pasa lo propio de este tipo de procesos, que es esa epidemia de suicidio que trae todo proceso socialista y que contribuye a la destrucción de lo que nosotros vivimos. Por eso
hay que entender que cada día que el proceso revolucionario está en el poder es un proceso más son más lastres, son más cadenas, es más destrucción. Y destrucción que va a ser muy difícil arreglar. Por eso es que cada vez que esta gente de nuestro país juega a la democracia, a elecciones, a todo este festival de mentiras, la sociedad tiene que responder y decir, ya basta, ya basta. La sociedad tiene que desprenderse formalmente de todo lo que nos trajo aquí, todo lo que nos mantiene aquí. Esta visita, esta nueva visita de un presidente iraní a Venezuela solo forma parte de ese proyecto donde Venezuela deja de ser Venezuela, donde Venezuela pierde total esencia. Como país te vas disolviendo. Y eso es una realidad que tenemos que entender. Ya hace años Maduro dijo, Venezuela en cualquier momento se convierte en una república islámica. Lo dijo. La gente no lo recuerda porque todo aquí va pasando de un día para otro, un escándalo nuevo, un nuevo show, una nueva tontería. Y el país se pierde en la tontería y no entiende el fondo, hacia dónde nos van llevando. Por eso es... Perdona, Jenny. Cuando te decía que escuchar al presidente iraní calificar de estratégicas las relaciones de Venezuela, Nicaragua, Cuba, de 3 países latinoamericanos unidos en su oposición al sistema hegemónico y unilateral de Estados Unidos. Su visita es un punto de inflexión en los lazos bilaterales en materia de economía, política y científica. Unirse contra el imperio y abandonar el dólar como moneda de comercio. ¿Más claro? Imposible. Pero ahí viene, tenemos que recordar las palabras del canciller iraní en el día de las elecciones en los Estados Unidos, estando aquí en Caracas, diciendo se acaba la hegemonía de Occidente. La traducción, se muere la libertad. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. No tiene que darle muchísima vuelta a todo este tipo de realidades. Y ahí volvemos, fíjate cómo estábamos diciendo eso de ese hombre en ese momento, teniendo la seguridad de lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos con las elecciones que trajeron a Biden. Es increíble, es delicado, es peligroso. Y nuestras sociedades no lo están entendiendo. Occidente está cada vez más debilitado debido a todo este proceso de la Agenda 2030, todo el proceso de lo que en los Estados Unidos se conoce como ideología woke, que simplemente es debilitar a la sociedad, debilitarla, pudrirla, hacer que todo quede absolutamente podrido, pues, y permitir después el vuelco, un vuelco con el cual no vas a tener cómo defender. Es grave, es delicado, y lo peor es que está allí evidente, mostrado constantemente, y la sociedad lo sigue negando. No, ¿y qué son los TANCOL, los terroristas armados y narcotraficantes de Colombia que viene denunciando Maduro? Lo que pasa es que todo eso tiene que ver con un juego de cómo saco yo a un enemigo nuevo. Mira, paramilitares en Colombia que han atacado a gobiernos de izquierda, en los gobiernos progresistas de Chávez y Maduro, eso es normal, es constante. Los terroristas, los narcoterroristas que eran ejércitos beligerantes según Chávez y gente amada a la paz, y estos que quiere financiar Petro ahora porque quiere generar un fondo internacional para que el ELN deje de secuestrar. No, esos sí son muy buenos. Esos son muy buenos y no son esta cosa fea que le hace daño a los gobiernos progresistas. Y es una muy buena excusa para poder manejar dentro de todo el desastre de que no tenemos soberanía. No tenemos soberanía en el sentido de que Venezuela no ejerce soberanía en su territorio. Nosotros tenemos territorios completamente tomados por el ELN, tomados por la FARC, tomados por China, tomados por esta gente, y el único problema son esta gente. La realidad es que Venezuela hoy no es soberana. La realidad es que Venezuela simplemente, más allá del hecho territorial, entregó hasta su soberanía administrativa a Cuba. Eso es lo que ha hecho el chavismo. Eso es lo que
muchos estimularon y aplaudían. Yo recuerdo cuando aquí toda nuestra gran generación de pensantes alababa de cómo Chávez había visualizado la pobreza. Sí, lo único que se ve es pobreza. Eso es socialismo. Cómo Chávez había traído un lenguaje pedagógico. Pedagógico. Aquí tú los veías a todos estos genios diciendo que Chávez era pedagogo, una cosa increíble. Tú lo veías. Era un ordinario maleducado. Un animal que hizo daño y deformó a nuestra sociedad como le dio la gana. Sembró odio, resentimiento, embrutecimiento. Pero tú veías a todos nuestros grandes doctos diciendo, no, de verdad el trabajo, el esfuerzo de Chávez comunicacional, académico, pedagógico es extraordinario. Han hecho tanto daño, Jenny, que asusta, es tanto el daño. Y después lo hemos reflejado en aquella frase de la esposa de Leopoldo cuando decía, Chávez no es Maduro, Maduro no es Chávez, Maduro está traicionando el legado. El legado. Y entonces veía después a Capriles y al resto de las ratas diciendo la misma estupidez. ¿Cómo es posible, ¿vale? ¿Cómo es posible? Es una cosa realmente vergonzosa porque el daño es increíblemente profundo. Se ha inyectado durante más de cuarto de siglo destrucción a máxima revolución. Si bien durante los tiempos de la pseudodemocracia se debilitó institucionalmente Venezuela, durante este cuarto de siglo ese dañar a Venezuela y al venezolano se incrementó, se hizo de una manera muy, muy, muy profunda. Y todavía no se quiere entender eso. Creo que he perdido una amistad. Cuenta. Porque un señor se va a pasear a Finlandia y, pobre, me manda una foto y dice, mira, aquí lo conseguimos aquí en Oslo. Cuando veo la foto, era don López y la mujer, don Leopoldo. Y respuesta fue, no, ay, los conoce, qué lindo. Bueno, entonces me dijo que pobrecitos, ellos tuvieron que pedir dinero prestado para poder viajar. Viven el dinero de las que la gente le presta. Un amigo mío de la universidad le presta dinero para viajar. Dios mío, Dios mío. Cuando le dije lo que pensaba, dejó de escribirme. Creo que no me va a traer nada de su viaje. No te traerá nada de viaje. Es increíble que todavía haya gente que se coma ese cuento, que se coma esa mentira. Sí, pero sabemos que en los aeropuertos la gente le da $100. Es increíble que la gente se coma ese cuento, se coma esa mentira. Es increíble el ridículo que hace el guiado cada vez que aparece en televisión y le preguntan de qué vives. Es increíble. El trabajo. Sí, es increíble el nivel de ridículo de lo que está haciendo con el país. Porque es el nombre del país, en todo sentido, no solo el daño que hace el chavismo. Esta gente son una vergüenza increíble y siguen hablando como representantes de la oposición venezolana. Sí. Y ahí los representantes. son los representantes de la oposición venezolana. Y eso es debido a mi país irresponsable que no ha querido terminar de entender la realidad. Que cuando se vota en tiranía y dentro de este show simplemente se favorece a la tiranía. Que todos ellos, toda esa camada política simplemente han hecho lo imposible para vestir de democracia esto, para desarmar al país en su lógica en todo sentido, para solo ofrecer socialismo. Por lo tanto, el daño ideológico se va haciendo más profundo, porque la gente no ve alternativas. Y es muy importante entender siempre el concepto ideológico completo para la respuesta futura. Tú sabes que esta semana yo tenía una discusión no, estaba intentando argumentarle a un liberal la responsabilidad que tiene el liberalismo plano, no entendido, sobre todo el liberalismo económico plano, no entendido dentro del proceso político, de que lo que nosotros estamos viviendo en el mañana inmediato, con el vuelco que yo denomino este gran avance del eje ruso-chino
iraní y en específico en la parte de lo que tiene que ver con China en el control económico, tiene su nacimiento estrictamente en ese liberalismo económico, al entender lo plano y no entender el costo político de las situaciones por no tener un concepto ideológico completo. La discusión se hizo amplia y en el momento era sencilla, la aplicación es simplemente muy sencilla. Cuando los Estados Unidos decidieron matar su industria y mover por un hecho económico su industria, su mano de obra, su capacidad, su hecho en América a China, generaste allá una máquina económica que ha desarrollado dinero que no se dejó de producir en los Estados Unidos. Uh-huh. Generaste desempleo en los Estados Unidos, generaste que la industria no existiera, que las grandes campeones de la industria que movieron el mundo se perdieran. Y hoy te preguntas por qué. Y sigues creyendo que esa receta es la que te va a salvar. Si no se entiende la importancia ideológica en todo sentido, de hasta el desarrollo económico para el crecimiento de la nación, para ser una nación fuerte en defensa de su sociedad, sus valores y su forma de vida, simplemente se desmonta la sociedad. Se pierde en ese sentido también. Por eso es que cuando nosotros no entendemos, y por más que sea tan repetitivo en esto, es fundamental comprenderlo, el costo ideológico de las acciones y el entender que el vuelco necesario tiene un componente ideológico completo en el cual se tiene que respetar las libertades económicas, pero entendiendo lo fundamental que es proteger a la nación. Si nosotros no comprendemos eso para estimular el desarrollo de nuestras sociedades, no vamos a poder enfrentar el mañana tampoco. El mañana es increíblemente delicado, un mañana que no solo viene con este proceso de vuelco, no solo viene con este proceso de destrucción política, social, sino también es un mañana donde hasta la robótica y la inteligencia artificial comienza a desplazarnos. ¿Cómo prepararnos? ¿Dónde está la respuesta? La respuesta también sigue siendo ideológica en una visión para la construcción de una nación, donde se eleven a los individuos y se hagan realmente funcionales para el desarrollo del mañana, no donde al individuo se le convierta cada vez más en una masa amorfa plana a la cual muchos países están respondiendo, intentando dar un salario universal, buscando cualquier tipo de cosa, menos estimular el desarrollo para poder responder a la realidad que nos viene mañana. No, hay una noticia que se me había pasado que quería comentar acerca de la primera dama de Irán. Tuvo una reunión en Venezuela y acusó al feminismo de no enfocarse en la familia. Dijo que la muerte de Mahsa Amini la reacción fue exagerada. ¿Y por qué tenemos que ser nosotros como hombres? ¿Por qué tenemos que estudiar como hombres, trabajar como hombres, vivir como hombres? Eso es en sí violencia. Y en Venezuela aceptaron que dijera eso. ¿Quién le va a decir que no? La primera combatiente. La primera combatiente estaba muy ocupada divirtiéndose con sus amigas y riéndose del trapo que cargaba la otra en la cabeza. Oh, porque esa es la verdad. ¿Tú crees que le importó lo que decía? ¿Tú crees que a alguien aquí valora absolutamente lo que diga cualquiera? No tiene la más mínima importancia, que es lo peor del cuento. Ella estaba muy ocupada riéndose. Mira, te imaginas tener que cargar un trapo de eso en la cabeza todo el tiempo. ¡Qué locura! Esa debió haber sido la discusión y más nada. Porque no existe institucionalidad en el país. No hay nadie que defienda lo lógico de los valores occidentales. No hay nadie que diga la libertad es una realidad, el desarrollo, la independencia de la mujer es una cosa ganada desde hace muchísimos años. Nosotros simplemente somos Occidente. No tenemos nada que ver con lo que tú estás planteando. No, eso no se va a decir. Simplemente se va a bajar la cabeza e irse acostumbrando a eso y tomándolo como chiste. Pero el chiste avanza y el chiste es gobierno. Lo que me parece raro es que esta señora
que dice que la mujer no tiene que estudiar porque no puede ser igual al hombre, todo eso, ella estudió ciencias de la educación y escribió un libro, Teoría Islámica del Desarrollo Humano. Entonces, ¿qué? Ahí se igualó al hombre. Hasta la mentira tiene patas cortas. Pero bueno, simplemente es el libreto a seguir y la necesidad de decirlo en su momento y en su tiempo. Lo que tenemos que decir ahora es que se nos voló la hora. Te agradezco infinitamente el tiempo que nos dedicás y Dios mediante la próxima semana nos volvemos a encontrar. Amén. La semana que viene nos encontramos. Señores, Venezuela lo vale. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Y así llegamos al final de otro programa más de Los Morales.